Hoy en eSports Flash te llevamos al oscuro y vertiginoso mundo de Quake. Un juego que desafió las leyes de los gráficos en 3D. Acaba de recibir un honor que lo inmortaliza para siempre. eSports Flash. ¿Por qué un shooter de los años 90 sigue siendo tan relevante? ¿Qué lo hace merecedor de un lugar en el Olimpo de los videojuegos? Quédate, porque aquí comienza la historia de Quake y su ingreso al Salón de la Fama de los videojuegos. Hoy te cuento Quake en el Salón de la Fama. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. Quake, el icónico shooter en primera persona, ha sido incluido en el Salón de la Fama de los videojuegos. ¿Cómo cambió la historia de los eSports y de los juegos 3D? El pasado 8 de mayo de 2025, el Strong National Museum of Play en Rochester, Nueva York, se convirtió en el escenario de una ceremonia histórica. Los aplausos llenaron la sala mientras se anunciaba la nueva clase de juegos que ingresarían al Salón de la Fama de los videojuegos. Entre ellos, un nombre resonó con fuerza: Quake. Desde su lanzamiento en 1996, Quake no fue un videojuego más. Fue el primer shooter en primera persona que ofrecía gráficos completamente en 3D, revolucionando la industria. Y no se quedó solo en la técnica. Su jugabilidad frenética, su música ambiental, compuesta por Trent Reznor de Nine Inch Nails, y su comunidad de mods lo convirtieron en una leyenda. El Salón de la Fama de los videojuegos es una iniciativa del Strong National Museum of Play, un museo dedicado a la historia del juego y el entretenimiento. Cada año, un jurado compuesto por expertos selecciona los juegos que serán inmortalizados, evaluándolos por su impacto cultural, su influencia y su longevidad. Y en el año 2025, Quake fue uno de los elegidos. Junto a Quake, los otros 3 juegos que se unieron a la clase de 2025 en el Salón de la Fama fueron Defender, el icónico arcade de disparos espaciales de 1981, o alguien les diría Marcianitos. Y también GoldenEye 007, el revolucionario shooter multijugador de Nintendo 64. Y uno más, Tamagotchi, la mascota virtual que enseñó a una generación el cuidado digital. 4 juegos muy distintos, pero todos con algo en común. Dejaron una marca imborrable en la historia de los videojuegos y de las personas que los jugamos. Pero, ¿qué hace a Quake tan especial? ¿Por qué ha sido considerado digno de este honor? Su historia no es solo la de un juego exitoso, es la de una franquicia que cambió la forma en que jugamos y competimos. Desde sus orígenes en los laboratorios de ID Software hasta convertirse en un ícono de los eSports, Quake ha demostrado ser un titán que no conoce límites. Así es, Quake nació en 1996, siglo pasado, creado por el legendario estudio ID Software, liderado por John Carmack y John Romero. En una época en la que los shooters eran principalmente 2D, Quake llevó la experiencia a otro nivel, con gráficos completamente tridimensionales, iluminación dinámica y la posibilidad de apuntar libremente en todas direcciones. Pero su desarrollo no fue sencillo. Las tensiones internas en ID Software alcanzaron un punto crítico. John Romero, una de las mentes creativas detrás del juego, fue despedido muy poco tiempo después del lanzamiento del videojuego, marcando el final de una era para el estudio. Pero Quake sobrevivió y lo hizo con fuerza. La franquicia evolucionó y aunque el primer Quake era oscuro y gótico, su secuela, Quake 2, cambió por completo la fórmula, optando por una temática de ciencia ficción militar. Luego llegó Quake 3 Arena dirían en inglés,
y ese se convirtió en un pilar de los eSports con combates en arenas multijugador que definieron la competencia en línea. A lo largo de los años, Quake enfrentó más desafíos, competencia feroz de juegos como Unreal Tournament, cambios en el equipo de desarrollo y la necesidad de reinventarse, pero nada pudo detener su impacto porque Quake no solo fue un juego, fue el origen de los eSports modernos. Haremos una pausa y después descubriremos cómo Quake se convirtió en el primer gran eSport de la historia y cómo su legado todavía resuena en los videojuegos de hoy. No te vayas. eSport Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Estamos de vuelta en eSports Flash y aquí va un dato que quizás no conocías. En 1997, Quake protagonizó el primer gran torneo de eSports de la historia, Red Annihilation. Más de 2,000 jugadores compitieron en línea. 1997, pero solo hubo un ganador, Dennis Thresh Fong. Se coronó campeón, llevándose a casa el Ferrari de John Carmack, el programador de Quake. Sí, el premio fue un Ferrari. Desde entonces, Quake se convirtió en sinónimo de habilidad y de velocidad. Jugadores profesionales como Thresh y Fatality se volvieron leyendas, y las competencias de Quake sentaron las bases de los eSports modernos. Los clanes de jugadores, las estrategias avanzadas y el concepto de multijugador online competitivo nacieron allí. Pero Quake no solo impactó a los jugadores. Su motor gráfico fue utilizado por otros juegos como Half-Life, Call of Duty y Medal of Honor, dejando una huella técnica. Y su legado sigue vivo. Quake Champions, su versión moderna, mantiene activa a una comunidad competitiva. Las ventas acumuladas de la saga superan los 10 millones de jugadores registrados solo en Quake Champions, mientras que las remasterizaciones de Quake y de Quake 2 han vuelto a capturar la atención de nuevos jugadores. El ingreso de Quake al Salón de la Fama asegura que su historia va a ser contada a nuevas generaciones, y para los veteranos es una validación. Su juego, aquel que los hizo amar los shooters, ha sido inmortalizado en el Salón de la Fama. Porque Quake no fue solo un juego, fue una revolución. Las leyendas nunca mueren. ¿Tienes recuerdos de Quake? ¿Jugaste en esas frenéticas arenas? Cuéntanos en redes sociales y comparte este episodio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.